A mis 65 años, la gente suele decir que tengo el corazón de hierro. Como presidenta del imperio agrícola y de bienes raíces más imponente del Valle de las Sombras, he aprendido a no mostrar debilidad ante nadie. Sin embargo, nadie sabe que debajo de mis trajes a medida y mis joyas de diamantes, guardo una cicatriz que no ha dejado de sangrar durante 25 años. Era una tarde de otoño cuando le pedí a mi chofer que detuviera mi coche blindado frente a las ruinas de la hacienda San Miguel. Este lugar estaba a punto de ser demolido. A mis 65 años, la gente suele decir que tengo el corazón de hierro. Como presidenta del imperio agrícola y de bienes raíces más imponente del Valle de las Sombras, he aprendido a no mostrar debilidad ante nadie. Sin embargo, nadie sabe que debajo de mis trajes a medida y mis joyas de diamantes, guardo una cicatriz que no ha dejado de sangrar durante 25 años. Era una tarde de otoño cuando le pedí a mi chofer que detuviera mi coche blindado frente a las ruinas de la hacienda San Miguel. Este lugar estaba a punto de ser demolido para dar paso a mi nuevo proyecto comercial. Pero para mí, estas paredes derrumbadas, cubiertas de hiedra y polvo, eran el único testigo de mi juventud. Aquí fue donde amé con locura, y aquí fue donde Mateo, mi entonces esposo, me abandonó por una mujer de la alta sociedad cuando mi pequeño secadero de café estaba al borde de la quiebra. Me apoyé en mi bastón de roble, caminando lentamente sobre la grava crujiente para despedirme de este lugar por última vez. Pero al cruzar el viejo arco de piedra, mis pasos se detuvieron en seco. En una esquina de la terraza destrozada, acurrucado bajo una manta raída, había un hombre de aspecto miserable. Su cabello estaba encanecido y enmarañado, su ropa desgarrada, y su mirada estaba completamente vacía, perdida en la nada, como si su mente hubiera abandonado este mundo hace mucho tiempo. Mi respiración se cortó, mis dedos perdieron la fuerza y mi bastón de roble cayó al suelo con un golpe sordo. Era él, era Mateo. El hombre que odié cada día de mi vida, el que supuestamente vivía rodeado de lujos, estaba allí, reducido a la sombra de un mendigo. ¿Por qué estaba en estas ruinas? ¿Qué había pasado con la riqueza por la que me vendió sin piedad? Antes de que pudiera asimilar el impacto, escuché unos pasos apresurados. «¿Papá? ¿Estás bien?» Una voz suave pero llena de angustia resonó en el patio empedrado. Una chica corrió hacia él, arrodillándose apresuradamente para arroparlo y acercarle un inhalador a los labios. Llevaba ropa humilde, muy desgastada por el trabajo duro. Al escuchar el ruido de mi respiración entrecortada, la chica giró la cabeza hacia mí. En ese instante, sentí que el mundo entero dejó de girar. Sus ojos, esos inconfundibles ojos de color verde esmeralda, y ese pequeño lunar en forma de lágrima justo sobre su clavícula izquierda, estaba mirando un espejismo del pasado. Esa chica era la viva imagen de mí misma cuando tenía 20 años. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que casi me ahoga. Mateo me había dejado cuando éramos apenas unos jóvenes luchando contra la miseria. ¿Quién era esta chica que compartía mi rostro y mi sangre? ¿Acaso había vivido una inmensa mentira durante 25 largos años? Si queréis descubrir el oscuro secreto que se oculta bajo las cenizas de la hacienda San Miguel y entender cómo esta joven misteriosa cambiará mi imperio para siempre, os ruego que os suscribáis al canal y dejéis un me gusta. Acompañadme en este viaje al pasado porque os aseguro que la verdad es mucho más dolorosa de lo que jamás imaginé. No supe cómo logré regresar a mi coche. Mis piernas temblaban tanto que mi chofer tuvo que sostenerme del brazo. Mientras el vehículo se alejaba de la hacienda San Miguel, cerré los ojos
y el pasado me golpeó con la fuerza de un huracán. Hace 25 años, en nuestra pequeña casa de adobe, el olor a granos de café podridos impregnaba el aire. Nuestra modesta plantación había sido arruinada por una plaga y las deudas nos asfixiaban. Esa misma noche, Mateo empacó sus cosas en una vieja maleta de cuero. Recuerdo haberme arrodillado, suplicándole que se quedara, prometiéndole que trabajaríamos juntos para salir de la miseria. Pero él me miró con una frialdad que me heló la sangre. «Odio esta pobreza, Isabela», me dijo, sin que un solo músculo de su rostro se inmutara. «Me voy con una mujer que puede darme la vida que merezco. Alguien que no huela a tierra y fracaso». Poco después de su partida, el dolor me provocó un parto prematuro. La partera de aquel viejo hospital me dijo que mi pequeña niña había nacido sin aliento. Perdí a mi esposo y a mi hija en la misma tormenta. Ese odio, esa rabia profunda, fue el combustible que me convirtió en la mujer implacable que soy hoy. Me juré a mí misma que construiría un imperio tan grande que Mateo se arrepentiría cada día de haberme dejado. Pero lo que acababa de presenciar en las ruinas destrozaba toda mi lógica. ¿Por qué estaba él vestido de harapos? ¿Por qué esa chica tenía mi mismo rostro? Saqué mi teléfono, con las manos aún temblorosas, y llamé a Alejandro, mi secretario de mayor confianza. «Alejandro», le ordené con una voz que intentaba sonar firme, «necesito que investigues a un hombre llamado Mateo que vive en los barrios bajos del valle, y a la joven que lo acompaña. Quiero saber todo lo que han hecho en los últimos 25 años. No dejes ni una sola piedra sin levantar». Colgué el teléfono y miré por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban, pero mi interior estaba sumido en la oscuridad más absoluta. Esa noche, en mi inmensa mansión, no pude conciliar el sueño. A la mañana siguiente, el sol apenas despuntaba cuando Alejandro entró en mi despacho. Su rostro, siempre inexpresivo y profesional, mostraba hoy un rastro de consternación. Dejó una gruesa carpeta sobre mi escritorio de caoba y dio un paso atrás. «Señora», comenzó con voz grave, «lo que he descubierto es perturbador». Abrí la carpeta y mi vista cayó sobre una fotografía de la joven. Se llamaba Lucía. Tenía 24 años. «Los registros médicos lo confirman, señora. La niña que le dijeron que había muerto hace 25 años sobrevivió. Mateo la sacó de aquel hospital esa misma noche. Y nunca, en todo este tiempo, existió otra mujer rica en su vida». Levanté la vista de golpe. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué quieres decir, Alejandro? Él me dijo que odiaba la pobreza». Alejandro negó con la cabeza lentamente. «Mateo ha vivido en la pobreza extrema, señora. Lucía nació con una grave enfermedad cardíaca congénita. Para pagar sus cirugías, Mateo trabajó cargando sacos de piedra en las canteras y recogiendo café en turnos dobles durante más de 15 años. Hizo el trabajo de 3 hombres cada día, hasta que su propio cuerpo colapsó. Ahora sufre de demencia prematura y asma crónica debido al polvo de las minas». Mis manos soltaron los documentos. Sentí como si 1000 cuchillos me atravesaran el pecho al mismo tiempo. ¿Qué hice? ¿Qué había hecho? Mientras yo construía un imperio de cristal y oro, alimentándome de un odio ciego, el hombre al que acusé de traición estaba destruyendo su propia vida para salvar a nuestra hija. Y mi pequeña Lucía, la heredera legítima de toda mi fortuna, tenía las manos llenas de quemaduras por limpiar mesas en una cantina miserable. Aún no sabía por qué Mateo me había mentido aquella noche, pero de algo estaba segura. Tenía que recuperarlos. Sin embargo, sabía que si aparecía de la nada como la mujer millonaria, mi hija me rechazaría por completo. Debía acercarme a ellos en silencio, poco a poco.
Esa misma tarde, guardé mis collares de perlas y mis anillos de diamantes en la caja fuerte. Me vestí con una falda gris desgastada y un abrigo modesto, adoptando la apariencia de una simple trabajadora de una fundación benéfica. Cargué en mi modesto coche cajas con alimentos, medicinas para el asma y algo muy especial, una caja de alfajores artesanales, el dulce que Mateo solía prepararme cuando éramos jóvenes. Cada paso que daba en aquel callejón de tierra hacia su mísera vivienda era una puñalada en mi alma. Al llamar a la puerta de madera podrida, Lucía me abrió. Sus ojos esmeralda me miraron con una mezcla de cansancio y desconfianza. Me presenté bajo un nombre falso, argumentando que su familia había sido seleccionada para recibir un apoyo del gobierno local. Me dejó pasar a la diminuta habitación que, aunque humilde, estaba impecablemente limpia. Mientras dejaba las provisiones sobre la mesa, mi mirada se detuvo en las manos de Lucía. Estaban llenas de pequeñas cicatrices y quemaduras por la plancha caliente de la cantina. Una chica de su edad debería estar sosteniendo libros universitarios, no limpiando grasa ajena. Se sentó a llenar el formulario que le entregué, y entonces lo vi. Tomó el bolígrafo con la mano izquierda y mientras pensaba la respuesta, comenzó a golpear suavemente su barbilla con el extremo del bolígrafo. Mi respiración se detuvo. Era una costumbre silenciosa, un tic nervioso que nadie podría haberle enseñado porque era exactamente el mío. La sangre de mis venas corría por las suyas. No había lugar a dudas. Era mi hija. En ese momento, Mateo, que estaba sentado en una silla de ruedas en el rincón, fijó su mirada perdida en la caja de alfajores. Con manos temblorosas, tomó uno. Al darle el primer mordisco, su rostro demacrado cambió. Aunque su mente estaba atrapada en las nieblas de la demencia, su cuerpo, su paladar, recordaba. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas. Tuve que morderme el labio hasta hacerme sangre para no gritar y abrazarlos allí mismo. Aquel breve encuentro me dejó una sed insaciable. No podía dejar de pensar en ellos. Un par de noches después, la ansiedad me superó y conduje de nuevo hasta el barrio. Aparqué a unas calles de distancia y caminé oculta entre las sombras hasta pararme junto a la ventana iluminada de su humilde casa. El silencio de la noche se rompió por unos acordes torpes, pero inmensamente familiares. A través del cristal manchado, vi a Mateo sosteniendo una vieja guitarra española. Sus dedos, rígidos por los años de trabajo pesado, intentaban tejer una melodía. Mi corazón dio un vuelco tan violento que tuve que apoyarme en la pared de ladrillos fríos. Era la canción que yo había compuesto hace 25 años, una canción de cuna que le cantaba a mi vientre cuando aún creíamos que nuestra pequeña nacería en un hogar feliz. Mateo había olvidado su propio nombre, había olvidado su edad, pero no había olvidado nuestra canción. Sin darme cuenta, las lágrimas empañaron mi vista y mis labios se movieron solos. Desde la oscuridad del exterior, comencé a cantar la letra en un susurro apenas audible. Duerme, mi sol, que en la sombra del valle mi amor te abrazará. Dentro de la habitación, la guitarra enmudeció de golpe. Mateo levantó la cabeza y miró fijamente hacia la ventana, directamente hacia donde yo estaba escondida. Un destello de lucidez, claro y desgarrador, atravesó sus ojos opacos. Sus labios secos temblaron y pronunció una sola palabra. «Isabela». El aire se me escapó de los pulmones. Me reconoció. Su corazón me reconoció. Estuve a un segundo de abrir la ventana, de gritar que sí, que era yo. Pero antes de que pudiera moverme, Lucía apareció. «Es el viento, papá. No hay nadie», le dijo con ternura mientras cerraba las cortinas de golpe. Me quedé allí, sola en la fría noche, con el alma hecha pedazos.
Estaba tan cerca de mi familia y a la vez un abismo de 25 años nos separaba. Y lo que no sabía es que desde la esquina de aquel mismo callejón oscuro, alguien más me estaba observando. Un fantasma venenoso del pasado acababa de descubrir mi secreto y estaba a punto de desatar el infierno sobre nosotros. Elena, el fantasma venenoso que me acechaba en la oscuridad, tenía nombre. Había sido mi amiga hace 25 años y ahora era la dueña del imperio cafetalero rival. Siempre envidió lo que yo tenía, especialmente a Mateo, y al descubrir que mi marido y mi hija no estaban muertos como yo creía, no perdió un solo segundo en inyectar su veneno. Al atardecer del día siguiente, Lucía volvía exhausta de la cantina. Las sombras del callejón se alargaban, y de entre ellas emergió Elena, impecablemente vestida, con una sonrisa gélida y calculadora, bloqueó el camino de mi hija. Lucía intentó esquivarla, pero Elena le cerró el paso, sacando de su bolso de diseño una brillante revista de negocios. «Eres igualita a ella, ¿sabes?», le susurró Elena con falsa lástima. Lucía, confundida, bajó la mirada hacia la revista. En la portada estaba yo, Isabela, titulada como la reina del Valle de las Sombras. «Esa trabajadora social que os lleva comida es ella, es tu madre», sentenció Elena hundiendo la primera daga. Antes de que Lucía pudiera asimilar el golpe, Elena retorció el cuchillo. «Hace 25 años, tu madre sabía que estaba embarazada, pero no soportaba la pobreza de tu padre. Fingió la muerte del bebé, los abandonó a ambos como perros callejeros y se casó con un magnate para construir ese imperio. Ahora vuelve disfrazada, jugando a la caridad para limpiar su asquerosa conciencia». Las mentiras de Elena fueron precisas y letales. Lucía se quedó paralizada. Toda su vida, a pesar de su demencia, Mateo le había repetido que su madre era una mujer maravillosa que había sido víctima de una tragedia. Y ahora, esta elegante desconocida le arrojaba a la cara que todo era una ilusión. Su padre había destrozado su salud y ella había perdido su juventud, todo por culpa de la avaricia de una mujer sin corazón. Ignorando la tormenta que Elena acababa de desatar, al caer la noche, llegué a la casa con una nueva caja de alfajores frescos, con el corazón palpitando de esperanza. Llamé a la puerta con mi habitual disfraz modesto. La puerta se abrió de golpe. Lucía estaba allí, pero sus ojos esmeralda, aquellos que siempre me miraban con timidez, ahora ardían con un odio feroz y descontrolado. «Vete», me gritó con una voz que hizo temblar las paredes. «No necesitamos tu lástima, señora Isabela». Mi nombre resonó en la pequeña sala como un disparo. El mundo se desmoronó bajo mis pies. Lo sabía. Di un paso atrás, balbuceando. «Lucía, déjame explicarte. No es lo que...». Pero ella no me dejó terminar. Con los ojos desbordando lágrimas de furia, me arrebató la caja de alfajores de las manos. «¿Qué crees que eres? ¿Vienes aquí a darnos migajas después de dejarnos podrir en la miseria durante 25 años? Sabías que yo venía en camino y preferiste tus malditos millones. Mira a mi padre, míralo». Lucía señaló hacia el interior, donde Mateo se encogía asustado por los gritos. El dolor en el rostro de mi hija era insoportable. Con un movimiento brusco, estrelló la caja de alfajores contra el suelo de tierra y piedra del umbral. La caja se rompió y los dulces, el símbolo del amor que una vez compartimos Mateo y yo, se esparcieron por el barro sucio. «No vuelvas nunca más. Para nosotros, estás muerta», sentenció con voz quebrada, y me cerró la puerta en la cara con un golpe seco. Me quedé allí, sola frente a la puerta cerrada. El frío penetró hasta mis huesos.
Lentamente, la mujer de hierro, la presidenta de la empresa más poderosa del valle, dobló las rodillas. Caí al suelo húmedo. Mis manos temblaban mientras empezaba a recoger uno a uno los pedazos de alfajor manchados de barro y polvo, apretándolos contra mi pecho mientras sollozaba sin consuelo. No sabía quién le había envenenado la mente con aquella historia distorsionada. Yo era una víctima de la misma mentira, pero mi propia hija me miraba como al mismísimo demonio. Mientras lloraba en la oscuridad, no tenía idea de que, al otro lado de la puerta, Mateo, aterrado por la escena, comenzó a balbucear unas palabras que cambiarían el curso de nuestra tragedia para siempre. La caja de puros, en la hacienda, detrás de la Virgen. Las palabras inconexas que Mateo murmuraba sin cesar después de mi partida resonaron en la mente de Lucía. La caja de puros, en la hacienda, detrás del altar de la Virgen. A pesar de la furia que la consumía, la curiosidad y la desesperación empujaron a mi hija. A la mañana siguiente, se dirigió a las ruinas de la hacienda San Miguel. Se abrió paso entre los escombros y la hiedra hasta llegar a lo que quedaba de la antigua capilla de la casa. El altar estaba destruido, pero el viejo fresco de la Virgen María aún resistía en la pared. Lucía notó que un ladrillo detrás del altar estaba suelto. Con las manos lastimadas por el trabajo, tiró de él, revelando un pequeño hueco oscuro. Dentro, cubierto de polvo y telarañas, había una caja de puros de caoba. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, abrió la tapa. En el interior descansaba una cadena de plata con una cruz oxidada, y debajo un sobre de papel amarillento con manchas marrón oscuro, manchas de sangre seca. Lucía desdobló la carta. La caligrafía era firme, era la letra de su padre cuando aún estaba en sus cabales, hace 25 años. Mi amada Isabela, comenzaba la carta, si alguna vez lees esto, es porque ya no estoy en este mundo o porque la verdad por fin ha salido a la luz. Te amo con cada latido de mi corazón, pero debo ser el villano de tu historia para salvarte la vida. Las manos de Lucía empezaron a temblar violentamente. Elena me ha amenazado, continuaba la carta. Ella provocó la plaga que destruyó nuestra cosecha. Me dijo que si no te abandonaba esta noche rompiéndote el corazón, incendiaría los secaderos de café contigo dentro. Sabía de tu embarazo, me amenazó con matar a nuestro bebé antes de que naciera. Para que estés a salvo, debo fingir que desprecio nuestra pobreza y dejarte. Debes odiarme para sobrevivir, mi amor. Junto a la carta había documentos contables, pruebas irrefutables de que Elena había saboteado la plantación y sobornado al banco para asfixiarnos. Lucía cayó de rodillas sobre los escombros. El llanto desgarró su garganta. Su padre no era un cobarde que huyó por dinero, era un héroe que había sacrificado su nombre, su salud y su felicidad para proteger a su esposa y a la hija que venía en camino. Y yo también había sido víctima de la misma serpiente. Lucía guardó los documentos contra su pecho, secó sus lágrimas y se levantó con una determinación feroz. Tenía que encontrarme, tenía que mostrarme la verdad para terminar con un cuarto de siglo de dolor. Pero el mal nunca descansa. Elena había enviado a sus hombres a seguir a Lucía. Cuando mi hija salió corriendo de la vieja hacienda hacia el camino principal, un SUV negro y blindado aceleró de repente desde las sombras de los árboles de caucho. El rugido del motor rompió el silencio de la tarde. Lucía miró hacia atrás y vio a Elena al volante, con el rostro desencajado por la locura. Quería aplastarla, quería destruir la última evidencia que podría arruinar su posición en la alta sociedad. Lucía corrió hacia un callejón estrecho buscando refugio, pero tropezó y cayó al suelo, rasgándose las rodillas. Los faros del SUV la cegaron. El coche aceleraba sin intención de frenar. Lucía cerró los ojos, esperando el impacto final. Pero entonces, el chillido de neumáticos frenando en seco perforó el aire.
Alguien la agarró por la cintura con una fuerza desesperada y ambos rodaron por el pavimento justo en el segundo en que el enorme vehículo pasaba rozándoles. El SUV patinó y se estrelló violentamente contra un muro de ladrillos. Lucía abrió los ojos, temblando, solo para encontrar mi rostro angustiado, cubierto de polvo. «¿Estás bien, mi niña? ¿Te lastimaste?», exclamé, abrazándola como si la vida se me fuera en ello. Yo no la había abandonado. Después de que me cerró la puerta en la cara, había puesto a mis escoltas a vigilarla día y noche para asegurar su protección. Detrás de nosotras, mis guardias de seguridad armados rodearon el vehículo estrellado. Sacaron a Elena a rastras. Su rostro elegante estaba manchado de sangre y furia. «¡Déjenme! Hace 25 años debí acabar con ella», gritaba como una mujer poseída. Me levanté lentamente, ayudando a Lucía a ponerse de pie. Caminé hacia Elena y la miré desde toda la altura de mi autoridad. «Se acabó tu reinado de mentiras, Elena. Hoy vas a pagar por cada lágrima que derramó mi familia», pronuncié con una voz tan fría y dura como el acero. Lucía, sollozando, se acercó cojeando. Con las manos temblorosas, me entregó los papeles sucios del suelo y la carta manchada de sangre. «Mamá», susurró la palabra por primera vez. «Él no nos abandonó. Papá nunca dejó de amarte». Cuando leí la carta manchada con la sangre de Mateo, mis rodillas cedieron. Caí al suelo asfaltado, abrazando aquel trozo de papel amarillo contra mi pecho como si fuera la vida misma. Lloré por el tiempo perdido, por mi ceguera y por el sacrificio inmenso del hombre que amé y odié con la misma intensidad durante 25 años. Lucía se arrodilló a mi lado, rodeándome con sus brazos. «Perdóname, mamá, perdóname por dudar de ti», sollozaba en mi hombro. Acaricié su cabello desordenado, besando su frente cubierta de polvo. «No hay nada que perdonar, mi niña. Por fin estamos juntas». Esa misma noche, la policía se llevó a Elena. Las pruebas de la caja de caoba, junto con el intento de asesinato de mi hija frente a decenas de testigos, sellaron su destino. El juicio fue breve y mediático. La serpiente venenosa que intentó arrebatarnos todo fue condenada a pasar el resto de sus días pudriéndose en una prisión de máxima seguridad, mientras su imperio caía en la bancarrota absoluta. Inmediatamente después, trasladé a Mateo al hospital más prestigioso de la capital, rodeándolo de los mejores neurólogos y neumólogos del país. Cada día me sentaba a su lado, tomaba sus manos ásperas, acariciaba sus cicatrices y le leía libros, esperando que el amor pudiera reconstruir lo que el dolor había roto. El tiempo, junto con los tratamientos, comenzó a hacer pequeños milagros. Aunque su memoria nunca volvió a ser perfecta, las crisis de pánico desaparecieron, y un domingo de primavera, mientras yo le preparaba el té, me miró a los ojos, me tomó de la mano y me dijo: «Isabela, mi hermosa Isabela, volvía a ser mío». Lucía, con el apoyo de mis recursos, comenzó a estudiar la carrera de medicina. Quería convertirse en cardióloga infantil para ayudar a niños que, como ella, nacían con el corazón enfermo en familias sin dinero. Para celebrar su ingreso a la universidad, decidí transformar las viejas ruinas de la Hacienda San Miguel. No construí el centro comercial que había planeado. En su lugar, edifiqué una clínica pediátrica gratuita para las familias del Valle de las Sombras. En la entrada hay una placa dorada que dice: «El corazón de Mateo, porque el amor verdadero lo sacrifica todo». Hoy, sentados en los jardines de esa clínica, bajo la sombra de las bugambillas en flor, miro a mi familia. Mateo está tocando su vieja guitarra y Lucía sonríe a su lado.
25 años de invierno terminaron y por fin la primavera ha regresado a nuestras vidas. Si esta historia de sacrificio, dolor y redención ha tocado vuestro corazón, os invito a que dejéis un comentario. ¿Qué hubierais hecho vosotros en el lugar de Mateo? ¿Creéis que el verdadero amor siempre encuentra el camino de regreso sin importar el tiempo? Compartid vuestra opinión abajo, suscribíos al canal para más historias de vida y no olviden activar la campanita. Hasta la próxima y recuerden siempre abrazar a los que aman antes de que sea tarde. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.